Esperemos que los demás se unan porque tengo hasta ahora 27 personas. Bueno, 28. Ya. ¿Listo? Mientras tanto, yo les voy a empezar a compartir mi pantalla en este momento y vamos a iniciar copiando las preguntitas, muchachos. ¿Ya ven las preguntas aquí? ¿Ya ven mi pantalla? Por favor, que alguien me indique si la están viendo. Sí, profe, ya. Listo, perfecto, porque es que voy a cambiar en este momento de anfitrión. Listo, permítame un segundo. Buenos días. Buenos días. Listo, muchachos. Ahora sí, entonces las personitas que van llegando, vamos a ver hoy un pequeño documental, ¿sí? La idea es, bueno, el tema central que hoy vamos a tratar es la violencia como tal del país, ¿sí? La violencia que se ha desatado con el conflicto armado. Veníamos hablando de cosas súper importantes como, bueno, cómo se generaban esos bloqueos emocionales, estábamos hablando de la autoestima y en esa charla de la autoestima tuvimos la posibilidad de ver por qué se generaban esos pequeños conflictos muchas veces, ¿cierto? Y hablamos de algo súper central que era la parte moral, ¿cierto? Hacíamos énfasis en este tema, ¿sí? Para darle preámbulo al tema de hoy, como lo es la violencia y el conflicto armado, ¿sí? Que la idea es obviamente nosotros ir contrarrestando toda esta problemática que se tiene, ¿cierto? Pero el cambio obviamente tiene que iniciar desde nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese pequeño documental, es un poquito fuerte para que lo tengan en cuenta. Voy a enviarles a ustedes en este momento por el chat para que mi profe muy amablemente a las personitas que de pronto no lo puedan escuchar o ver ahorita, ¿cierto? Porque puede que pase, pues lo puedan escuchar. ¿Listo? Esta guía que están viendo en la pantalla, ahorita se las voy a enviar a ustedes para que por favor también vayan, podamos dar solución a este taller número 5. ¿Listo? Entonces, el primer punto obviamente es ver el documental. El segundo es responder las siguientes preguntas, que son las siguientes, ¿cierto? ¿Qué piensas sobre la violencia que se efectúa en el país? La segunda pregunta, ¿cuáles crees que son las principales causas que han desatado la violencia en Colombia? Y si estuviera dentro de tus posibilidades, ¿qué harías para mejorar la situación del país? ¿Cierto? La siguiente pregunta es, ¿qué concepto tienes de Colombia? Y por último, el tercer punto que van a hacer es lo siguiente. Van a describir a Colombia, ¿cierto? ¿Cómo se la imaginan ustedes si se diera la paz? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, muchachas? ¿Claro hasta ahí? ¿Ya copiaron las preguntas? Profe, Porque espérame ya un momentico. voy a cambiar ya la pantallita. Me dicen cuando ya terminen de copiar las preguntas o de tomarle pantallazo para yo poder cambiar. Eh, para poder cambiar mi pantalla, ¿listo? No sé, la profesión es... Buenos días, profe. Buenos días. ¿Listo? Bueno, mis chicos. ¿Ya podemos cambiar la pantalla? Vayan copiando las preguntitas. ¿Listo, muchachos? Para las personitas que están llegando, vamos a ver un pequeño documental. Va a ser un poquito fuerte, pero la idea es que se pongan en contexto, ¿listo? Ya que la temática que vamos a abordar hoy es la violencia que hemos tenido sobre el conflicto armado. Entonces, para que copien la actividad en este momento que está en la pantalla, ¿listo? Por último,
indicarles, el documental no lo van a poder ver en su totalidad, la idea es que lo terminen de ver en su casita, ¿listo? Por eso les estoy dejando ahí el enlace para que por favor ustedes muy amablemente lo vean, ¿listo? ¿Ya vieron el enlace ahí en el chat? ¿Alguien que por favor me confirme? Listo, mi profe Xiomara ya me confirmó, ya lo compartí, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a iniciar, ¿listo? Listo. Listo, voy a compartirles ya mi pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? Y vamos a iniciar. Espérenme. Profe Xiomi, ¿tú lo vas a compartir? Que no veo. Digital, accede a las mejores oportunidades laborales. No sé qué pasó. Listo, la voy a compartir yo, entonces para que por favor ustedes me dicen así. Estos paisajes han sido escenarios de violencia y resistencia durante más de 50 años. La guerra que se ha librado en estos campos es difícil de explicar. Durante más de medio siglo, los combates se han extendido por todos los territorios. Los guerreros han mutado varias veces de identidad y de estrategia. Las motivaciones también han cambiado. En medio siglo, el conflicto colombiano ha alcanzado niveles de intensidad y de crueldad inimaginables. Los colombianos se convirtieron en presas del terror y del miedo, pero también de la indiferencia. Escucha mi dolor. Cuando asesinan a mi padre, ahí estábamos rezando el rosario en el corredor y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo y luego un bandido llega y lo decapita ahí delante de todos nosotros. Entraron dos personas a mi casa y lo tendieron en el piso de la pieza donde dormíamos, y en presencia mía y en presencia de mis hijos lo asesinaron con 2 disparos en el cerebro. En una incursión que hace la guerrilla en Quito, muere mi mamá. Ahí murió mi mamá. Después la guerrilla secuestra a un hermano mío porque tuvimos que pagar una cantidad de dinero que no la teníamos. Tuvimos que reunir todos para poder pagar el rescate.
Y en el mismo 2002 ocurre lo que pasa acá en Bojayá. O sea, fue un año que si tú no estás asiduo a la fe, te descompone. A pesar de lo largo de la historia de nuestra guerra, solo hasta hace muy pocos años el país vio emerger a las víctimas en el contexto público nacional. Ellas le descubrieron a Colombia el rostro de un país que se desangraba y que aún hoy en día se desangra. ¿Por qué no estamos tranquilos el país de Colombia? Por la cuestión de abuso de la naturaleza, de la riqueza, de todo. Y a estas alturas de la vida en Colombia es muy difícil ver la paz. Hay muchos grupos que viven nada más el gatillo. Y que mucha gente no quiere que la guerra se acabe. Por eso hay conflicto. El poder en mi país lo maneja la gente que tiene plata. El poder y el tener se tragó el ser. Entonces, no importa la vida del otro. Regálame unas horas, acompáñame a soñar. Por las víctimas que decidieron romper el silencio y contar lo que pasaba en un conflicto largo y feroz, emergió la memoria. Ella es denuncia de la barbarie, resistencia al silencio, rechazo al olvido, exigencia de justicia, afirmación de la vida. La memoria es expresión de la rebeldía frente a la violencia y la impunidad. Es el camino hacia una nueva conciencia del pasado. Sí, 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 siempre ponemos lo más pesado, ponemos los muertos y también el desplazamiento. Yo siempre que me den la guerra, yo siempre que me den la guerra. Yo siempre que me den la guerra, yo siempre que me den la guerra. Yo siempre que me den la guerra. Los actores armados, de alguna manera, no le traen sino pobreza, le traen desesperanza a los pueblos. ¿Quién ponemos el cuero de esta guerra loca? Los pobres campesinos. Nosotros somos los que estamos poniendo el cuero. Óigalo bien. ¿Cuánto valen las armas? No sé, me imagino que eso vale mucha plata. ¿Cuánto invierten para matarse y matarnos? ¿Para qué hacer tanto daño? ¿Qué han hecho y qué están haciendo las víctimas para sobrevivir? El Creador nos dejó en este pedazo de tierra que es Colombia. Mantengamos la unidad, respetemos unos a otros. Son 50 años que tenemos, están reamando sangre Colombia, matando tanta gente inocente, tantos niños. Basta ya, Colombia, basta ya de tantos horrores, basta ya de tanto lastimarnos. Padre nuestro. ¿Qué ha ocurrido en Colombia durante la violencia? ¿Quiénes han ejercido sin límite el poder de las armas? ¿De qué forma la violencia ha transformado nuestros campos, nuestros paraísos, en escenarios de terror? Son las preguntas que llevaron a los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica a trabajar durante 6 años en la búsqueda de testimonios, documentos y paisajes donde la guerra ha dejado sus huellas. Hogar ajeno, palabras silenciadas. Es una guerra que acontece en los lugares más apartados, en las márgenes, en los corregimientos, en las veredas. Esa violencia de lo que llamamos nosotros alta frecuencia y baja intensidad, muy invisible. Y esa acumulación de muertes de pequeños grupos, de muertes en asesinatos selectivos, uno a uno, gota a gota, en las márgenes, en las fronteras, hace que se acumulen los datos, que sumen, pero que no aparezcan como un hecho contundente, espectacular, como sí ha acontecido en otros contextos latinoamericanos. Y de eso se trata también, en parte, toda la sevicia y la atrocidad del conflicto colombiano. Como mucho ocurrió en la clandestinidad,
No creíamos y muchos colombianos no creen. Hay que empezar por reconocer que en este país hay una verdad que evitamos decir en su dimensión correcta. Esa verdad incómoda es que la mayoría de los colombianos no conocemos ni entendemos del todo el dolor que han sufrido nuestros propios compatriotas durante tantas décadas de violencia. Había un marco normativo que casi impedía nombrar a las cosas por su nombre. Entonces resulta que hoy, cuando terminamos el informe, estamos en un contexto en donde todas las dimensiones de esto que narramos allí ya tiene otro nombre. Es el nombre que le corresponde, conflicto armado interno. Internacionalmente muchas veces nos hemos preciado de ser la democracia más vieja del continente, la de mayor estabilidad, y resulta que y con conflicto armado. Eso es una antítesis total, ¿no? Y además, en principios, es una antítesis total, porque la democracia ¿en qué se basa? En el reconocimiento de la diferencia. ¿Y la guerra qué es? La negación de la diferencia. Colombia ha sido el escenario de una de las guerras más atroces de todo el planeta. En ella, guerrilla, paramilitares, miembros de la fuerza pública se han enfrentado mediante combates, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, tortura, secuestro, reclutamiento infantil, violencia sexual, desaparición completa de pueblos. ¿Cómo explicar que sean 14 modalidades de violencia? ¿Por qué tantas? ¿No? Y la explicación es esa: la prolongación del conflicto armado va desencadenando una suerte de inventiva perversa por parte de los actores armados para irse adaptando al conflicto, y eso ha explicado esa diversificación que nos haya pasado de todo. Lo particular de este conflicto es la conjugación de todas las formas de violencia y el uso de todas las modalidades por parte de todos los actores armados. Lo que hizo el grupo en este informe es tratar de identificar cuáles de los fenómenos de violencia están asociados de alguna manera directa al conflicto. En los últimos 54 años, 220.000 personas han perdido la vida por cuenta del conflicto armado en Colombia. Es como si todos los habitantes de una ciudad como Popayán hubieran sido asesinados. Es una cifra aterradora. Esa es una cifra que a todos nos sorprendió y que a toda la sociedad colombiana la debe sorprender. Esto es la mayor catástrofe humanitaria del hemisferio occidental en 100 años. En el siglo XX y principios del siglo XXI no ha ocurrido nada en el continente americano igual a lo que ha ocurrido acá. Que el país asuma la característica de esta guerra, que es una carnicería contra la población civil. En el caso de las guerrillas, esas prácticas perversas que se inventaron de convertir a los animales en artefactos explosivos improvisados, convertir casas de campesinos en casas bombas, ¿no? Los carros bombas, las motos bombas, las bicicletas bombas, inventarse un arma rudimentaria pero con tal capacidad destructiva como los cilindros bomba, por ejemplo, para hacer los ataques a las poblaciones. Pero también del lado de los paramilitares, el tema de las prácticas de sevicia, usar la decapitación, la castración, el empalamiento de mujeres, la violencia sexual. Quienes cometieron esos actos lo hicieron de manera premeditada, calculada, en ciertos momentos del conflicto que los actores armados se disputaban cuál tenía el mayor estatus de terror. ¿Dónde estábamos cuando sucedió todo esto? ¿Cómo y por qué permitimos que esto sucediera? Este libro es una narración de la historia anclada en el presente de un país que ha asumido como imperativo de su vida política la urgencia de esclarecer la verdad y de exigir la no repetición para poder soñar con un futuro en paz. Basta ya, Colombia. Memorias de guerra y dignidad. Es la respuesta que hoy reciben los colombianos agobiados por muchas preguntas. ¿Por qué hay guerra en Colombia? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no hemos podido salir de esta espiral de violencia?
porque se han mantenido las causas básicas de ese conflicto, la disputa por la tierra, enorme hasta ahora, la exclusión política como causas más objetivas. Esa es una particularidad del caso colombiano. Aquí hay violencia del narcotráfico, de la criminalidad organizada, de grupos de limpieza social en las ciudades. En el vientre húmedo y verde del Amazonas se levanta La Chorrera, un poblado hecho de casas de madera y palma. Allí se reúnen indígenas huitotos, boras, huinanes y ocainas. Ellos que son los hijos del tabaco, de la coca, de la yuca dulce, extienden sus chagras por las riberas del río Igaraparaná. Estamos en La Chorrera, en la selva amazónica colombiana. Para nosotros los pueblos que somos de aquí, este lugar es el lugar cercano pues a donde se originó el mundo. Todas las noches los hombres se reúnen en las malocas, sus casas del conocimiento, para comunicarse con sus ancestros y, al hacer amanecer la palabra, mantener viva una cultura ancestral que estuvo a punto de extinguirse. Cada noche específicamente nosotros analizamos nuestro alrededor para uno estar previniendo o anticipando a la sociedad. Se va recopilando todas las memorias de nuestros antepasados, de los sucesos, de las violencias, de las fortalezas, de las debilidades, de las amenazas. Así mantenemos la memoria. En el tránsito del siglo XIX al siglo XX, la fiebre del caucho llevó al sur del país a decenas de empresarios que convirtieron la explotación de la selva en una máquina de muerte. Ha sido una de las épocas más dolorosas que ha existido en Colombia, digamos. Que se aprenda la lección de que eso no debe suceder otra vez ni aquí ni en ninguna parte. Ya pasó la cauchería y actualmente creo que todavía sigue ese masacre en este tiempo en que estamos. Cuando se hizo el despeje, pues todo, puedo decir que la guerrilla se concentró. Después del despeje, se rompe ese despeje, ellos volvieron a expandirse sobre el territorio nacional. Ahí fue que nos afectó. Le llenaba uno de mucho temor, ya no tenía de pronto esa confianza o esa tranquilidad de salir a rebuscar para sus hijos de noche, o por ellos dejar solo a la mujer, o de pronto soltar solo a los hijos por ir de pesca. Ese fue el momento más crítico que hemos vivido. Pero nosotros no les respondimos, digamos, con los mismos armamentos de ellos. Nosotros nos preparábamos noche tras noche, día tras día, para nosotros debilitar esa idea militar revolucionaria que ellos tienen. Yo hacer guerra a otra humanidad, para nosotros eso no es cultura. Con todo este sufrimiento que actualmente estamos diciendo que el gobierno nos convierte este resguardo en una entidad territorial indígena, la ET. Que nos llegue a pedir perdón o no sé qué, pero que nos ayude a nosotros, que nos solucione este dolor que tenemos. Somos dolientes de muchas cosas, entonces que el Estado nos reconozca, nos apoye. Somos unos pueblos que estamos en vía de extinción, pero pues así que sea un mandato, pero en este momento, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar esperando eso? ¿Hasta cuándo? Porque aquí el paciente se está agonizando. Nuestra identidad territorial, que es una de nuestras, digamos, de los que nos sirve para mantener estos pueblos como culturas vivas. Naya, monaya.
Tal vez por el fuerte arraigo del conflicto en la lucha por la tierra, la mayor parte de la guerra se ha librado en el campo. Y quizás por eso, desde las ciudades el conflicto es visto como lejano, casi como una ficción. Son mecanismos de violencia para rutinizarse, para invisibilizar, para que no se sepa qué ocurrió, para crear un camino expedito al olvido. Y bueno, son 6 millones de víctimas en su conjunto. Si juntamos los desplazados, los desaparecidos, los secuestrados, 6 millones de víctimas. ¿Cuánto es eso de la población? ¿El 15%? Con el mensaje que eso trae consigo es cuando uno invisibiliza un fenómeno, no puede entender la importancia de superar ese fenómeno. Entonces, para nosotros, invisibilizar el conflicto armado es minimizar la importancia de la paz, por ejemplo, o de poner fin al conflicto armado. Porque esto pasó en silencio. ¿Por qué no vimos o por qué no quisimos ver? Esa es una pregunta enorme para la sociedad colombiana y para los medios de comunicación. Muy aciago, muy impactante, que es ese momento que empieza a acontecer de 1995 hacia el 2005, cuando se disparan todas las modalidades de violencia, cuando la masacre se vuelve la modalidad más recurrente por parte de los paramilitares, cuando irrumpen otros actores armados y creo cuando la guerra tiene su mayor nivel de degradación. Ese momento de la historia además es muy particular porque nos interroga por qué ocurre eso justo después de que la sociedad colombiana estaba tan esperanzada después de una constitución. ¿Por qué no paró en el 91? ¿Y por qué vivimos ahí la más cruda violencia? Es que justamente que a ese propósito democratizador se opuso una reacción, y una reacción muy violenta, una reacción que apeló a lo legal, a lo ilegal, y eso se juntó con una dinámica muy importante en el país, que era la dinámica en crecimiento del narcotráfico. Entonces creo que si bien tenemos una guerra larga, yo creo que podíamos ubicar ese periodo del 95 al 2005 como el periodo más degradado y de mayor intensidad del conflicto armado. La apropiación, uso y tenencia de la tierra ha sido uno de los motores del origen del conflicto en Colombia y a su vez una de las principales causas que explican lo prolongado del mismo. El problema de la concentración de la tierra y el problema de un modelo de desarrollo agrario desigual y excluyente que ha sacado política y económicamente buena parte de los campesinos de nuestro país. Y eso es lo que mantiene aún el conflicto armado colombiano. Históricamente lo que se constata es que hay poderes que se oponen a ese propósito democratizador de la tierra. A los despojos violentos, los usos inadecuados de los campos, las colonizaciones masivas y los intentos de titulaciones practicados desde antaño se sumaron nuevos problemas. En torno a la tierra giraron los intereses de narcotraficantes, los proyectos de explotación minera y energética, los modelos agroindustriales y las alianzas entre paramilitares, políticos, funcionarios públicos y las élites económicas de algunas localidades. La gente tenía temor ir a pescar, tenía temor ir a cazar. Es decir, el miedo se apodera de alguna manera de toda esta comunidad, porque son actores que ellos quieren imponer su ley, quieren imponer su forma de pensar. Y quien no piense como piense ellos, pues debe salir o debe morir, en el peor de los casos. La guerra no es solamente un asunto de narcotráfico, pero el narcotráfico inyectó recursos para la guerra de una manera impresionante para todos lados, recursos para los grupos ilegales. Yo creo que la coca, de ahí vino la más tremenda oportunidad para entrarse en los grupos paramilitares a discusión con la guerrilla. De ahí fue donde vino. Para mí, de ahí fue porque aquí, eso fue lo que más corrompió esta región, porque donde haya coca, donde haya dinero, la corrompición es donde más llega. Eso es berraco. Uno vivir por aquí y uno no salir corriendo de cuando eso, es porque uno se amaña mucho en la tierra donde está.
San Carlos, un municipio antioqueño rodeado de bosques y de agua, fue sitiado por todos los actores armados. Listo, muchachos. Ustedes muy amablemente van a terminar de ver la actividad, bueno, el video, ¿sí? Que estábamos visualizando ahorita y van a responder obviamente las preguntas que dejé en el taller. ¿Listo? La idea es que tengamos y digamos que reflexionemos acerca de todo esto que sucede, ¿sí? En nuestro territorio, ¿sí? Nosotros a veces hablamos de no a un conflicto, no a una guerra, ¿verdad? Pero muchas veces no nos hemos dado cuenta que nosotros también de cierta manera somos causantes a veces de generar problemas dentro de nuestra misma sociedad, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros con nuestras acciones, con cada cosa que nosotros realicemos en nuestro día a día, pues obviamente inculquemos eso de lo cual les hablaba hace 8 días, inculquemos a las nuevas generaciones a darles esas buenas pautas, a darles esos valores que muchas veces vemos que afectan, no solo me afectan a mí como persona, sino también al entorno en el cual estoy conviviendo. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Voy a compartirles de nuevo la pantalla de las preguntas para las personitas que se conectaron un poquitico tarde, ¿sí? Y pues las puedan copiar. ¿Listo? Yo quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué tal les pareció el documental? ¿Qué, de pronto, qué idea tienen del contexto en el cual estamos viviendo? ¿Sí? Si sabían de pronto un poquitico de esos trasfondos que se pudieron visualizar aquí, ¿sí? ¿Qué saben de ese conflicto armado? Yo quisiera escucharlos a ustedes. Los micrófonos están abiertos. ¿Qué pueden reflexionar de ello? ¿Alguien que de pronto quiere intervenir? Lo escuchamos. Pues, profe, a mí me parece que fue muy tenaz vivir todo eso, pues gracias a Dios nosotros aquí en la ciudad no nos tocó, pero pues me imagino que debió haber sido terrible para todas las familias y para toda la gente que tuvo que haber vivido esas guerras y esas expropiaciones y todo eso, ¿no? Claro Pues la que ciudad también se vio afectada. sí, lo que tú dices es verdad, la ciudad también se ve afectada, ¿sí? Cuando pasan todos estos conflictos, ¿sí? El solo hecho de cuando a veces sucedía esto en las carreteras, sin darnos cuenta de manera involuntaria, ¿sí? Nosotros también nos vemos afectados porque muchas veces no podemos conseguir de pronto los alimentos, por eso tal vez las alzas de los precios y cuando ustedes se dan de cuenta de toda esta situación. Hay que comentarnos un poquitico más de toda esta situación y de esa violencia que nosotros hemos vivido a lo largo de la historia, estos 50 años, por así decirlo, ¿sí? Que es una guerra que nunca termina, nosotros nunca, tal vez nos limitamos a mirar detenidamente, ¿cierto? Todas esas causas, ¿sí? Que se ha generado tal vez por esa discordia que hay entre el poder muchas veces, ¿sí? Yo a ustedes siempre les he dicho algo y he sido muy enfática en eso cuando les digo que uno
muchas veces solo quiere suplir sus propios beneficios. La idea de todo esto es que nosotros cambiemos un poquito esa forma de pensar, ¿no? De que no seamos tan egocentristas, ¿cierto? Muchas veces nosotros sin querer, a veces para conseguir nuestros propios beneficios, no sabemos a qué personas nos estamos llevando por delante, a quienes estamos afectando, ¿sí? Y de qué manera pues también las estamos atacando. Entonces hay que tener en cuenta toda esta situación y miren hasta dónde puede llegar el caos de esos malos actos, ¿sí? De todo lo que se ha generado en nuestro país. ¿Alguien más quiere dar un apunte? Pero no todos al tiempo, ustedes son muy Pues, tímidos. Dime. yo creo que si firmaríamos ¿cómo es que se llama? El acuerdo de paz. El acuerdo de paz, pues nunca se acabaría igualmente la violencia. Pues porque en Colombia llevan mucho tiempo. ¿Mucho tiempo qué? Se me olvidó. Lo de ese acuerdo de paz. Ajá. ¿Sabes? Bueno, no sé, no, yo doy un punto de vista, no sé cómo lo ven ustedes. Lo que pasa es que, digamos, toda esa cuestión con esos tratados de paz, si ustedes se dan de cuenta, a todo en la vida, vuelvo y lo reitero, a todo le quieren sacar un beneficio. Yo creería que todo eso cambiaría desde el momento que el ser humano cambie como toda esa convicción que tiene, ¿cierto? Con respecto a, ¿cómo les digo? A satisfacerse a sí mismo, ¿sí? El día que nosotros de pronto cambiamos esa perspectiva de estar compitiendo con las demás personas, ¿cierto? De dejar de pronto a un lado de sentir esas envidias, ¿cierto? Y empezáramos de pronto a pensar también, no solo en mi beneficio, sino también de todas las personas que a mí me rodean. Yo creo que en ese momento, digamos que nosotros podríamos cambiar, podríamos generar eso que alguna vez nosotros anhelamos, ¿no? Esa paz que por fin se diera. Pero es lo que ustedes dicen es verdad, es demasiado complicado y más cuando estamos en una sociedad capitalista como es esta, ¿sí? Nosotros, Colombia tiene o sea, tiene leyes, estatutos, artículos muy bien diseñados, pero pues de nada sirven porque nunca se ponen en práctica, ¿sí? Si ustedes se dan de cuenta, la justicia también es otro dilema. Entonces, esto lo dejamos para la próxima clase porque pues ya se nos está acabando el tiempo. La idea es seguir obviamente con el tema y de tareita que ustedes se terminen de ver el documental. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes. Cualquier cosita me escriben. ¿Listo? Gracias, profe. Dios los bendiga a ustedes. Por ahí leí unos chats. Muchas gracias, profe. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Igualmente, profe. Hasta luego, profe, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias.